¿Cómo podría haber sabido que ese momento cambiaría mi vida por completo? Era solo un día ordinario hasta que entré en esa habitación. Cuando noté que la puerta estaba entreabierta, algo dentro de mí se movió. En cuestión de segundos podría haberme dado la vuelta e ignorarlo, pero no lo hice, porque en ese momento, al darme cuenta de lo que estaba viendo, supe que nada volvería a ser igual. Y sí, yo era la culpable aquí porque fui quien lo inició y quien no lo detuvo. Jorge estaba en el trabajo, la casa estaba tranquila, pero escuché ruidos tenues que venían de arriba. Emilio estaba en su habitación. Al principio no pensé mucho en ello, solo era otro momento de un joven perdido en su propio mundo. Pero tal vez le gustaría un café, una pequeña conversación podría ser agradable. Mientras subía las escaleras, intenté averiguar de dónde provenían los sonidos. Cuando me acerqué a su habitación, noté que la puerta estaba entreabierta. Respiré hondo, a punto de llamarlo, pero entonces mis ojos se posaron en Emilio. Estaba sentado en su cama, con su laptop en el regazo, la pantalla brillante iluminando su rostro. Sus manos se movían y al principio pensé que solo estaba viendo algo emocionante, tal vez una película de acción. Pero al dar un paso más, cambiando mi ángulo, sentí que la sangre se me helaba en la cara. Ese fue el momento en que comprendí exactamente lo que Emilio estaba haciendo. Mis ojos captaron el reflejo en la pantalla y una ola fría me recorrió. No esperaba esto, no quería ver esto. Emilio se apresuró a intentar recomponerse, bajando el volumen de su laptop de manera frenética. Pero ya era demasiado tarde. El momento ya había ocurrido. Cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se sonrojó intensamente. La vergüenza en sus ojos era innegable. Ah, lo siento, balbuceó, mirando hacia otro lado. Me sentí paralizada en el lugar. Yo, la puerta, empecé, pero no tenía idea de lo que intentaba decir. Una extraña calidez se extendió por mí. Estaba avergonzada, sí, pero mi mente también corría con pensamientos que no podía comprender del todo. Rápidamente salí de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me presioné las manos contra la cara, tratando de calmar mi respiración. ¿Qué demonios fue eso? Susurré para mí misma. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había sido tan descuidada? Pero ¿era yo la única culpable aquí? Detente, Daniela, me dije con firmeza, pero el caos dentro de mí fue provocado por más que solo lo que había visto. Emilio tenía 23 años ahora, ya no era un niño, pero yo también tenía 47, una mujer que había experimentado su parte de vergüenza en la vida. Nunca había estado en una situación como esta antes, pero sabía exactamente cómo se sentía la vergüenza. Permanecí paralizada en el pasillo, con el corazón aún acelerado. Pasé mis dedos por mi cabello, tratando de recomponerme, cuando Emilio apareció en la puerta. Ajustó el cuello de su camisa, aclaró su garganta y mantuvo la mirada apartada. Daniela, lo siento, pensé que había cerrado la puerta, dijo, su voz insegura pero sincera. Rápidamente sacudí la cabeza, mirando hacia otro lado. No, en realidad debería ser yo quien se disculpe. Debería haber llamado antes de entrar, dije apresuradamente, sin saber realmente qué más decir. El silencio, pero no era un silencio cualquiera. Habíamos vivido en la misma casa durante años, pero era la primera vez que nos mirábamos así, la primera vez que había esta tensión entre nosotros. Debería bajar y empezar a preparar algo para la cena, dije rápidamente, girando hacia las escaleras. Mi voz temblaba, pero intentaba mantener la compostura. Emilio no dijo nada, solo me siguió con la mirada, como si intentara juntar las piezas en su mente antes de que las cosas importantes comenzaran a suceder entre nosotros. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y escuchar esta historia hasta el final. Te prometo que todo se pondrá muy emocionante. Hasta esa noche no dijimos una palabra el uno al otro, ni mensajes, ni contacto visual, ni siquiera charlas triviales, pero ese silencio susurraba que las cosas nunca volverían a ser las mismas. En la cena nos sentamos en la misma mesa, pero no podíamos mirarnos. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra nuestros platos. Necesitábamos hablar para aliviar la tensión, ambos lo sabíamos, pero ¿cómo? Esa noche pasó, luego el día siguiente y el siguiente. Todo parecía normal, pero en realidad nada lo era. Nuestro silencio solo hacía que la tensión invisible entre nosotros creciera aún más.
Entonces, una tarde, Emilio se sentó a mi lado. Podía ver la duda en sus ojos, pero estaba claro que quería arreglar las cosas. Daniela, sobre el otro día estoy realmente avergonzado. Lo siento, no quería que las cosas fueran así. Por favor, no quiero que esto arruine nuestra relación, dijo, su voz nerviosa pero sincera. Respiré hondo. Por extraño e inesperado que fuera, necesitaba tranquilizarlo. Sonreí, encogí un poco los hombros y dije, oh, Emilio, créeme, he tenido mi parte de momentos embarazosos a lo largo de los años. Luego compartí algunos de esos momentos con él. Su sonrisa se relajó un poco y asintió, su vergüenza desvaneciéndose ligeramente. En ese momento parecía que la tensión entre nosotros se había aliviado, pero en el fondo sabía que nada había cambiado realmente. Aunque todo parecía mejorar, esta conversación había borrado completamente las barreras entre nosotros y podía sentirlo. Las cosas estaban a punto de ir mucho más allá. Emilio soltó una pequeña risa, bajando la mirada hacia la mesa. Supongo que estamos a mano, dijo en voz baja. Fruncí el ceño ligeramente y me volví hacia él. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con curiosidad asomando en mi voz. Por un segundo, su expresión cambió, como si se diera cuenta de que había dicho algo que no podía retractar. Se frotó la nuca, dudando por un momento, pero ya había comenzado y ahora no tenía más remedio que continuar. Respiró hondo, luego miró hacia otro lado mientras murmuraba: Te he visto de la misma manera, solo que tú no lo sabías. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo y me quedé congelada por un momento. ¿Qué? Susurré, mientras el peso de sus palabras me oprimía. El rostro de Emilio estaba sonrojado, pero continuó. Nunca te lo dije porque estaba demasiado avergonzado, pero nunca lo olvidé. De hecho, era mi pequeño secreto, algo que no podía sacarme de la cabeza. Mi corazón latía con fuerza, una extraña calidez se extendió por mí, esa sensación extraña que me decía que algo había cambiado. Las palabras de Emilio no eran solo una confesión, rompieron cada última barrera entre nosotros. Lo miré, él también me miraba, y para ese momento ambos sabíamos que esto no era solo una conversación ordinaria. El aire en la habitación se había espesado, todo había cambiado. Desde ese día, todo cambió. Siempre había habido una distancia entre nosotros, esa barrera invisible que nos mantenía separados, pero ahora parecía que esa barrera había desaparecido por completo. Sin darme cuenta, había comenzado a pasar mucho más tiempo con Emilio, pequeños momentos, conversaciones aparentemente insignificantes, pero en realidad cada una solo alimentaba la tensión entre nosotros. Ahora incluso nos sentábamos a ver películas juntos. Antes siempre manteníamos la distancia, pero ahora había una atracción tácita entre nosotros, algo que ambos sentíamos pero nunca reconocíamos. A veces, cuando Emilio apoyaba su brazo en el sofá, cuando mi mano rozaba su pierna o cuando nuestras risas se entrelazaban, sentía algo extraño dentro de mí, pero trataba de no pensarlo. Una noche no pude dormir. Seguía dando vueltas en la cama, pero la inquietud dentro de mí no me dejaba en paz. Solo había una cosa en mi mente: esto no podía seguir así. Necesitaba establecer un límite si él tenía sentimientos por mí. Tenía que decirlo claramente y ponerle fin a esto. Con ese pensamiento me levanté de la cama, mi corazón latía con fuerza, pero mis pies ya me habían llevado a la habitación de Emilio. Su puerta estaba entreabierta y la luz tenue del interior iluminaba débilmente la habitación. Al entrar lo vi, estaba durmiendo, pero en ese momento mis ojos no estaban en él, sino en algo más, algo grande. Mi respiración se detuvo y mi cuerpo se congeló al verlo así. Una tormenta se desató dentro de mí. No debería haberlo visto, debería haberme dado la vuelta de inmediato, pero no lo hice. Permanecí allí unos segundos, tratando de entender lo que sentía. Luego retrocedí. Había algo dentro de mí que no podía suprimir, pero tenía que ignorarlo. Regresé a mi habitación y me acosté, pero nada era igual. Esa noche no tenía idea de cuán complicadas se volverían las cosas. No importaba lo que hiciera, no podía resistir esta creciente cercanía con Emilio. Con cada día que pasaba, las fronteras se difuminaban aún más y la atracción entre nosotros se hacía más fuerte. No me di cuenta de cuándo las cosas habían llegado tan lejos, pero lo que sabía era que retroceder se estaba volviendo imposible. Luego Emilio llegó a casa y estaba ebrio. El ruido de la puerta, las cosas que derribó, los sonidos podrían haber despertado a Jorge,
pero sabía lo difícil que era para él despertarse. Así que rápidamente salí de mi habitación y fui hacia Emilio. No tuve tiempo de arreglarme antes de estar a su lado. Los ojos de Emilio estaban ligeramente desenfocados y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. «Daniela, ¿eres real?», murmuró, sus palabras arrastradas por el alcohol, pero aún sinceras. Respiré hondo y le agarré el brazo. «Emilio, vamos, no puedes subir así. Tenemos que ser silenciosos». Pero los ojos de Emilio estaban fijos en mi rostro. Sonrió suavemente, su mirada recorriéndome lentamente. «¿Sabes que eres realmente hermosa? ¿Siempre ha sido así o simplemente nunca lo noté?». Me quedé congelada por un segundo, pero luego rápidamente me recompuse. «Emilio, ya basta. Ven a la cocina, te haré un café». Lo llevé lentamente a la cocina, tratando de ayudarlo a despejarse un poco, pero debido a la mirada de Emilio y las cosas que decía, algo dentro de mí también se estaba desmoronando. Emilio se sentó en la silla mientras yo preparaba el café, pero de repente la taza se le resbaló de las manos y se derramó sobre la encimera. «Ah, Emilio, necesitas tener más cuidado», susurré rápidamente, tratando de limpiar el desorden, pero Emilio solo sonrió suavemente. «¿Siempre has sido tan dulce?». Me apresuré a limpiar la cocina, no podíamos quedarnos allí más tiempo. Jorge estaba durmiendo arriba, pero con Emilio en ese estado no podía permitirme hacer más ruido. «Está bien, vamos a subir, pero en silencio», advertí, deslizando mi brazo alrededor del suyo y guiándolo hacia las escaleras. Cuando llegamos a su habitación, sus movimientos eran aún más inestables. Necesitaba cambiarse de ropa, pero estaba demasiado aturdido para hacerlo solo. Al principio quise darme la vuelta, pero cuando lo vi luchando por quitarse la camisa, instintivamente lo ayudé. Cuando mis dedos alcanzaron los botones de su camisa, la respiración de Emilio se ralentizó. La tensión entre nosotros llenó el aire, y el silencio solo lo intensificó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo no tenía idea. Emilio me miraba de manera diferente, y este era uno de esos momentos que nunca podríamos recuperar. Emilio dudó mientras se cambiaba, dejó caer las manos a los lados y me miró a los ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi respiración se había acelerado. Estaba tan callado que el aire en la habitación se sentía pesado, dificultando incluso respirar. «No voy a jugar más a este juego, Daniela», dijo, su voz suave al principio, pero llena de certeza. Lo miré sin parpadear, mi corazón latía con fuerza, pero ¿qué intentaba decir Emilio? «¿Eres?», añadió, su voz profundizándose ligeramente. «Nos miramos una vez y eso es todo. No piensas en ello en absoluto. Sé que te cruza la mente antes de dormir». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, haciéndome dar un pequeño paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo. «Emilio, esto no está bien», dije, pero mi voz temblaba. Emilio sonrió levemente, pero no era una sonrisa inocente. «Superamos el punto de decidir qué es correcto hace tiempo, Daniela. Deja de mentirte a ti misma». Luego dio un paso adelante y otro más. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento sobre mi piel. Sus dedos acariciaron suavemente mi mejilla. Quería desviar la mirada, pero no podía, porque en el fondo sabía que tenía razón. Y entonces los labios de Emilio se encontraron con los míos. Todo el silencio, toda la tensión, la respuesta a todo estaba oculta en ese instante. Los pensamientos que resonaban en mi mente se aquietaron de repente, y todas mis dudas se desvanecieron en susurros porque no había resistido a Emilio, y la verdad era que nunca había querido hacerlo. Mis manos temblaban, pero no me aparté cuando vi la determinación en los ojos de Emilio. Sabía que no quedaba nada por ocultar. Tragando saliva, tomé aire y lentamente deslicé las tiras de mi ropa por mis hombros. «Tienes razón, Emilio», susurré, mi voz apenas audible. «No juguemos más a esto». Acercándome completamente a él, me recosté en la cama. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero retroceder ya no era una opción. Emilio se inclinó lentamente sobre mí, me miró a los ojos por un momento y luego sonrió. «No tengas miedo», dijo, su voz cálida y reconfortante. «Todo está bien». Desvié la mirada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aunque no podía admitirlo, sabía cuánto tiempo había estado esperando este momento. Sin embargo, no pude evitar que las palabras salieran de mi boca. «Emilio, estoy un poco asustada».
dije, mi respiración irregular por la intensidad de la situación. Emilio sonrió y ignoró lo que dije, como si le gustara. Quizás era porque estaba ebrio. Emilio se inclinó suavemente hacia mi oído y dijo, Jorge no debe despertar. Sabía lo que quería decir, que tenía que haber silencio. No sé cómo me sentí, algo enorme dentro de mí, y tuve que contenerme para no hacer ruido. Emilio me miró y dijo algo como, lo sé, cariño, todo está genial y tú también, que sabía él. Creo que lo adivinó y me entendió. No pude evitarlo y cerré los ojos. Sostenía las sábanas con fuerza y mi cuerpo temblaba. Cubrí mi boca con la mano para no hacer sonido. Emilio estaba tan ebrio que no le importaba nada. De hecho, incluso esto me afectaba mucho. La emoción del momento, combinada con todo lo demás, y la sensación irresistible de que algo grande estaba sucediendo. Emilio estaba ebrio, cansado y sin aliento. Emilio, estás rojo y tenemos que apurarnos, dije. Está bien, respondió, pero continuó de la misma manera cada vez más. Tuve otra contracción y ya no me importaba nada. Ni siquiera era yo misma en ese momento. Cerré los ojos y dije, lo que quieras, Emilio. Emilio debió haberlo disfrutado porque se dejó llevar por completo, y eso fue demasiado. El calor dentro de mí era abrumador. Rápidamente acosté a Emilio en su cama y lo cubrí, luego cerré la puerta de su habitación. Quería darme una ducha tranquila y relajarme por completo. No tenía idea de lo que iba a suceder después de lo que acababa de pasar. Pensé en ello mientras me duchaba, pero al mismo tiempo me sentía nerviosa e inquieta. Sin embargo, al salir, mi mente se sentía más clara. Curiosamente me sentía tranquila. Ni siquiera podía enojarme conmigo misma porque mi cuerpo estaba tan relajado como mi mente. Me vestí en silencio, caminé hacia mi cama y me dormí como si nada hubiera sucedido. Pero la verdad es que esto fue solo un momento de emoción, un torrente de deseo imprudente y nada era tan simple. Esto no iba a quedarse así, no se detenía aquí. Cosas más grandes y más intensas iban a suceder y al final Jorge iba a enterarse de todo. Esta historia aún no ha terminado. Asegúrate de seguirme y suscribirte para no perderte lo que suceda a continuación.